nombre es Brian Betancourt, soy técnico electricista CONTE e ingeniero de telecomunicaciones. En esta ocasión quiero darles a conocer esta pequeña introducción al curso de electricidad básica. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la electricidad. La electricidad es una forma de energía y un fenómeno físico que ocurre en la naturaleza, por lo cual no es invento humano. A lo largo de la historia, la humanidad ha comprendido cómo generarla, manipularla y distribuirla, pero aún no termina de comprender por completo su verdadera naturaleza. En cuanto a quién la descubrió, la electricidad como fenómeno físico tampoco hay consenso y existen muchos conceptos erróneos, aunque se suele acreditar el descubrimiento a Benjamin Franklin. Sus conocidos experimentos únicamente ayudaron a comprender la relación entre los rayos y la electricidad. No obstante, el descubrimiento de la electricidad es bastante complejo de rastrear, que referir un único nombre y se remonta incluso a más de 2000 años. Entrando en materia, ¿qué es la electricidad? La electricidad es la forma de energía que surge a partir de los fenómenos físicos asociados a las cargas eléctricas estacionarias o en movimiento, más precisamente al movimiento de los electrones en la capa exterior de los átomos de un material conductor. Una carga eléctrica, en tanto, es una de las propiedades fundamentales de la materia. Como sabemos, toda la materia está compuesta por átomos, y dentro de un átomo hay tres tipos de partículas más pequeñas, las denominadas partículas elementales, protones, neutrones y electrones. Los protones y los electrones son partículas cargadas eléctricamente. Mientras los protones tienen carga eléctrica positiva, los electrones tienen carga eléctrica negativa. Los neutrones, en tanto, no tienen carga eléctrica, por lo que son neutros. Los protones y neutrones se encuentran en el núcleo, en el centro de los átomos, pero en la manifestación de la electricidad, como fenómeno físico, la principal partícula involucrada es el electrón, que se encuentra fuera del núcleo. En un átomo, la cantidad de protones en el núcleo es igual a la cantidad de electrones alrededor y fuera de este, por lo que la cantidad de cargas positivas y negativas es igual, y el átomo se encuentra eléctricamente equilibrado. Esto hace que un átomo sea neutro. Sin embargo, determinados fenómenos logran movilizar a los electrones de las órbitas más externas del átomo, provocando un déficit de cargas negativas y convirtiendo el átomo en un ion positivo. Al producirse este movimiento y al trasladar un electrón de su órbita, se genera un espacio que atrae un electrón de un átomo contiguo, desencadenando así un flujo de electrones en movimiento desde otros átomos contiguos. La electricidad es la presencia o el flujo de estas partículas con carga y las diversas manifestaciones de la electricidad son el resultado de la acumulación o el movimiento de los diferentes números de electrones. Y podemos darnos cuenta, aquí podemos mirar en qué posición del átomo se encuentran los protones, los electrones, que nos dice que están en la última órbita, y los neutrones que están en el centro del átomo también. Nos podemos dar cuenta aquí. Tipos de electricidad. En función de la forma en la que se genera esta energía, se considera que existen dos grandes tipos de la electricidad estática y la electricidad dinámica. La primera se produce por fricción, cuando se frotan dos o más objetos, mientras que la segunda se genera a partir del flujo de una carga eléctrica a través de un campo eléctrico. Electricidad estática. La electricidad estática se manifiesta cuando las cargas eléctricas se acumulan en la superficie de un material conductor. Esto por lo general es causado por la fricción o el movimiento de determinados materiales entre sí. El resultado de una acumulación de electricidad estática hace que los objetos puedan atraerse entre sí o incluso provocar que una chispa salte de un objeto a otro. El ejemplo más popular
es del globo sobre un tejido de lana, en el que mediante una experiencia muy simple se puede observar los efectos de la electricidad estática. Al frotar un globo sobre un tejido de lana y colocarlo, por ejemplo, contra una pared, este se sostiene debido a la transferencia de electrones negativos de un átomo a otro. Antes de generar la fricción, el globo y el tejido de lana tienen una carga neutra. Podríamos dar otro ejemplo, que es la carga estática que el cuerpo realiza y que se nota la descarga eléctrica cuando topamos accidentalmente o tocamos algo metálico. Sentimos como una pequeña chispa. Eso sería un claro ejemplo de lo que es la electricidad estática. Esas cargas y esa acumulación de electrones que un material o un cuerpo puede tener. Y como sabemos, la electricidad lo que busca es llegar por el camino más fácil a tierra y se produce la descarga o se produce cualquier tipo de fenómeno. La electricidad dinámica. Por otra parte, la electricidad dinámica es aquella generada en torno a una carga en movimiento, es decir, al flujo de una carga eléctrica, también referida como corriente eléctrica, a partir de una fuente de electricidad permanente. Se genera un flujo de electrones que se traslada a través de un material conductor. En tal sentido, a diferencia de la electricidad estática, la electricidad de una corriente eléctrica debe fluir a través de un conductor, por ejemplo, un cable de cobre. De cierto modo, guarda un paralelismo con el comportamiento de un río, que fluye desde un punto a otro y la velocidad a la que se mueve es menor a 1 milímetro por segundo. Esta energía se llama flujo de electrones o flujo de partículas cargadas. Uno de los resultados de este flujo es el calentamiento del conductor. Cuando una estufa eléctrica, por ejemplo, se calienta, se debe al flujo de partículas cargadas. En la actualidad existen diferentes fuentes de electricidad dinámica, desde las reacciones químicas que tienen lugar en una batería a los procesos de un generador. ¿Listo? O sea, ahí podríamos darnos cuenta la diferencia entre los dos tipos de electricidad, la estática y la dinámica. Corriente continua y corriente alterna. A su vez, dentro de la electricidad dinámica existen dos tipos de corriente eléctrica, dependiendo del tipo de movimiento ordenado de las cargas libres, comúnmente electrones, a través de un material conductor en un circuito eléctrico. Es posible distinguir entre corriente continua y corriente alterna. Cuando el movimiento de electrones se produce en un mismo sentido, se recibe el nombre de corriente continua. En este caso, la corriente eléctrica siempre circula en un circuito en un mismo sentido. Cuando el movimiento de los electrones cambia su sentido cada determinado tiempo, hablamos de corriente alterna. En términos genéricos, los dispositivos y aparatos que se enchufan directamente a la red eléctrica utilizan corriente alterna y las señales de audio de radio que se transmiten por cables también son ejemplos de corriente alterna. Vamos a diferenciar un poquito y hablar lo que es corriente continua y corriente alterna para tratar de comprender estos dos significados. Más que todo, orientándonos a lo que es continuo y alterno. La corriente continua, para hablarlo así generalmente y abordarlo desde un punto general, es todo aquello que tiene polaridad. Cuando ustedes miran una batería, una pila, un generador DC, que quiere decir corriente directa, corriente continua, siempre va a tener un punto positivo y un punto negativo. Y cuando hablamos de corriente alterna, que es la corriente donde nosotros enchufamos nuestros dispositivos en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestras industrias, eso es corriente alterna, hablándolo desde el punto de vista general, como término. ¿Por qué alterna? Porque ella está oscilando en una variación que tiene la señal y la podemos identificar porque ella ya no tiene polaridad, sino que ya se compone
de una línea y un neutro, por hablarlo así generalmente, en un sistema monofásico.